Esto viene desde los romanos, de la judicatio. O sea, el juez adjudica derechos, pero el juez no puede adjudicar algo que no es derecho, ¿no? La tremenda discusión a propósito de este proceso surge también a propósito del derecho a la educación gratuita. Nosotros no tenemos una educación superior gratuita, solamente tenemos una educación básica y media, obligatoria y gratuita. Pero la enseñanza superior, o sea, la enseñanza universitaria, no es gratuita. Claro, obviamente, porque revisamos nuestra Constitución y nuestra Constitución tiene un corte liberal. Por lo tanto, los derechos sociales no están reconocidos en la Constitución, ¿no? Pero, desde mi humilde punto de vista, creo que está bien que no estén en la Constitución. Lo malo está que el Estado no se quiere hacer cargo de ello, que es otra cuestión distinta, ¿no? Entonces, ahí hay que separar las aguas. O sea, una cosa es que el derecho social, que es una prestación que todos los sectores de la población deberíamos acceder a ella, sobre todo aquellos más marginados, ¿no? Y otra cosa muy distinta es consagrarla en la Constitución, porque querámoslo o no, el derecho constitucional, el derecho social, tiene un componente económico. Y eso va a depender de la bonanza económica que tenga el Estado. Y ustedes saben que la economía es cíclica. Por lo tanto, a través de una Constitución no se le puede garantizar a los ciudadanos a perpetuidad ese derecho, pero sí se le puede garantizar a través de una ley, ¿no? Sin embargo, el discurso de la primera autoridad es que la educación es un derecho social, pero en Chile habría que verlo incluso, si lo vemos en Santiago, que más o menos que todo ubica en Santiago, habría que determinar en qué cuadras es un derecho y en qué cuadras es un bien de mercado, porque tenemos universidades que son gratuitas y otras que son pagadas. En cambio, los derechos esenciales son para todos en su condición de personas, ¿no? Entonces, yo siempre hago el siguiente ejercicio. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de los presentes en la sala tienen derecho a la educación gratuita? Y no son más de 7 u 8 personas, porque hay que cumplir una serie de requisitos. Pertenecer a determinado quintil, que la universidad está adscrita a ese sistema de gratuidad, ¿no? Y cuando pregunto, ¿cuántos tienen derecho a la vida o a la libertad? Obviamente que todos. Por lo tanto, no estamos hablando de un derecho propiamente tal. Y ese fue otro tremendo problema y otra tremenda discusión que tenemos en Chile, porque la doctrina ha introducido la noción de que efectivamente el derecho social es un derecho como cualquier otro. Pero, insisto, no es que esté en contra del derecho social, o sea, habría que ser el rey de los huemules, como decimos en Chile, para no querer una educación gratuita. Tengo una hija que acaba de entrar a la universidad y otra que pronto entrará, Dios mediante, pero el tema es que esa regulación le corresponde al legislador, no al constituyente, ¿no? Y así nos encontramos entonces con que la doctrina ha introducido esta falacia de que la Constitución nos va a hacer felices. Por lo tanto, nosotros como chilenos, y creo que a ustedes también les pasa algo similar, cuando cambien la Constitución, y en el caso nuestro, cuando logremos cambiar la Constitución del 80, vamos a ser todos felices y contentos. El gobernante no tiene, ¿ya?, esa facultad. La Constitución mucho menos. Pero sí el gobernante tiene la posibilidad de hacerlo inmensamente infelices cuando veamos frustradas todas nuestras expectativas si las consideramos todas en nuestra Constitución, ¿ya? Entendiendo en esa lógica, entonces, el problema que debemos tener siempre presente que la Constitución solo va a limitar el ejercicio del poder, ¿ya? Y para eso se ayuda del derecho, pero tiene que contemplar lo estrictamente jurídico. Todo lo demás sale sobrando, ¿ya? Cuando yo digo que el juez crea derecho, no es que crean un juez activista, ¿ya? Todo lo contrario, porque muchos creen que cuando uno es partidario de que el juez crea derecho, está promoviendo el activismo judicial. Muy por el contrario, el juez solamente tiene que decidir si la vaca es de Aureo Aguerio o de Numerio Niquidio. No puede entusiasmarse en repartirla, ¿verdad? ¿Ya? Claro, ahora en la actualidad, cuando alguien discute de quién es la vaca es del abogado, ni siquiera es del abogado, ¿ya? Entonces, no es un juez activista, el juez solamente va a crear derecho, pero el juez crea el derecho a través de su decisión que plasma la sentencia, pero no en la parte resolutiva, sino que en la ratio decidendi, en el argumento que él utiliza para tomar la decisión del caso concreto. Y eso tiene un efecto general y obligatorio, a diferencia de lo que sostiene la regla general, que la sentencia solamente tiene efecto relativo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros seguimos enclaustrados con una Constitución del 80
¿ya?, que no establece ninguna fórmula de crear una nueva Constitución. ¿Ya? Consagra una soberanía nacional que la radica esencialmente en la nación. También contempla el ejercicio de esa soberanía por el pueblo, o sea, por nosotros, pero lo hace, ¿ya?, a través de plebiscitos y elecciones periódicas, y también por los poderes constituidos, o sea, por las autoridades que la propia Constitución establece. Pero al momento de hablar de generación de Constitución o creación de Constitución, solamente establece un capítulo de reforma constitucional. Y ahí está la trampa, reforma constitucional. Y la reforma constitucional es muy distinto a la creación de una Constitución. O sea, cuando reformamos la Constitución, yo reformo algo, normas que están vigentes. En cambio, si convoco una asamblea constituyente, voy a dar origen a una nueva Constitución, a una Constitución ex novo, donde la clave es la participación de los ciudadanos en la toma de esas decisiones, ¿ya? Pero eso, como les comentaba yo, no solamente nos pasa a nosotros, les pasa a países mucho más desarrollados, ¿ya?, y con democracias mucho más estables. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos para que ustedes puedan entender dónde está la trampa, ¿ya? Aquí les pido permiso porque lo quiero leer textualmente para que quede claro. Una cosa es la soberanía y otra cosa es la reforma o el mecanismo para generar la Constitución. Bueno, si no me dan permiso, lo voy a leer igual. La Constitución alemana, por ejemplo, la del 49, en su artículo 20 señala en el número 2, todo poder del Estado emana del pueblo. O sea, el poder, la soberanía la tiene el pueblo, ¿ya? Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, hay una soberanía popular, ¿ya? La Constitución española del 78, en su artículo 1, numeral 2, señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que emana de los poderes del Estado. Soberanía nacional, pero radicada en el pueblo. Combinan la nacional con la popular, pero radicada en el pueblo. La Constitución italiana del 48 señala que Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, soberanía popular, ¿no?, que la ejerce en la forma y dentro de los límites que la Constitución establece. O sea, una soberanía popular, pero inmediatamente ya da el indicio de que el pueblo tiene que sujetarse a lo que la Constitución señala para poder crear un texto o modificarlo. La Constitución francesa, por su parte, en su artículo 3 señala que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través de sus representantes y por intermedio del referéndum, ¿ya? En vuestro caso, la Constitución colombiana, y aquí ya marca una diferencia, creo yo, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, o sea, le da el carácter de exclusivo al pueblo en cuanto a poder soberano, en cuanto a titular y ejercicio de soberanía, ¿ya? El pueblo le ejerce en forma directa, o sea, le da soberanía exclusiva y además le permite ejercerla de manera directa. Esto es lo que dice la Constitución. Ustedes me podrán decir si en la realidad es así o no, porque una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, ¿no? La Constitución venezolana, que no es el mejor ejemplo, pero bueno, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien le ejerce de manera directa, de acuerdo a lo que señala la propia Constitución, e indirectamente por el sufragio, ¿ya? Y los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y en ella están sometidos, ¿ya? O sea, de las constituciones que revisamos, todas consagran la soberanía popular, haciendo la diferencia que en el caso vuestro es directa y exclusiva, y en el caso venezolano también es directa hacia el pueblo. En los demás casos ya veremos qué pasa con el mecanismo de reforma de esa Constitución. Por nuestra parte, la Constitución del 80, la del régimen militar, señala que la soberanía radica esencialmente en la nación. Y la nación no es un concepto jurídico, es un concepto sociológico. O sea, cuando hablamos de nación, debemos entender las generaciones pasadas, las presentes y las futuras, ¿verdad? Pero el ejercicio lo realizaríamos nosotros, ¿no?, a través de las elecciones y el plebiscito, y también por las autoridades que la propia Constitución establece, ¿ya? Entonces, queda perfectamente demostrado que la primera premisa se cumple.
Es decir, la soberanía popular, ¿ya?, teóricamente, en principio, podría crear un texto constitucional o modificar el vigente, ¿ya? Pero veamos qué nos dice cuando el poder constituyente derivado hace referencia a la creación del texto constitucional o a la modificación de este, ¿ya? Por ejemplo, la Constitución francesa, que señalábamos que tenía soberanía popular, señala expresamente: la iniciativa de la reforma de la Constitución corresponde al presidente de la República, a propuesta del primer ministro y los miembros del Parlamento. O sea, excluye la voluntad soberana en las decisiones fundamentales dentro de la vida del Estado. Porque la iniciativa le corresponde al presidente conjuntamente con el primer ministro. Y no establece mecanismo de creación, sino que de reforma de la Constitución vigente, ¿ya? La Constitución italiana señala expresamente la revisión de la Constitución y de demás leyes constitucionales, ¿ya?, se harán por las dos cámaras en votaciones sucesivas aprobadas por mayoría absoluta. O sea, revisión, reforma o revisión. La Constitución vuestra señala que la Constitución podrá ser reformada por el Congreso, y aquí viene lo más interesante, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. O sea, establece mecanismos de creación de un texto constitucional, ¿ya? Y entiendo que su Constitución actual fue fruto de una asamblea constituyente, ¿ya? Felicitaciones por eso, ¿ya?, porque lo lograron. Nosotros llevamos varios años de democracia y todavía no lo podemos lograr. Entonces dice que el pueblo por la asamblea constituyente o mediante un referéndum, ¿ya? La Constitución venezolana, que yo digo no es el mejor caso porque Venezuela hoy en día ya no es una democracia, aunque a algunos les duela, pero Venezuela es una dictadura. Yo soy académico, no soy político, por lo tanto yo lo veo desde el punto de vista de los derechos fundamentales, y los derechos fundamentales en el sistema venezolano no son respetados. Y ellos establecen efectivamente una soberanía popular, ¿ya?, y establecen también que el pueblo puede cambiar incluso la forma de Estado. O sea, fíjense ustedes, cambiar la forma jurídica del Estado, cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Pero, ¿dónde está la salvedad? Porque hoy día Venezuela tiene una asamblea constituyente. Que la asamblea constituyente debe ser consultada, ¿ya?, por el pueblo, por el presidente del pueblo, pero primero el presidente tiene que consultarle, de acuerdo a lo que señala la propia Constitución, si quiere o no el cambio constitucional a través de la Asamblea Constituyente. Paso que el dictador Maduro se saltó. Al pueblo venezolano jamás se le ha consultado si querían cambiar la Constitución y mucho menos a través de una Asamblea Constituyente. O sea, la Asamblea Constituyente actual de Venezuela es inconstitucional. Lo que hace el dictador Maduro es someterle directamente al pueblo los miembros de la Asamblea Constituyente. Eso es muy distinto, ¿ya? ¿Ya? Quiere dotar de una aparente legitimidad sometiendo a consideración del pueblo, cuando en realidad lo que debió haber sometido al pueblo era consultarles si querían cambiar la Constitución y si la vía que querían era la Asamblea Constituyente. Porque la Asamblea Constituyente implica una participación directa del pueblo, puede ser a través de diversas instancias o modalidades, pero donde el pueblo elige las cuestiones fundamentales o esenciales para la vida democrática de ese Estado, ¿ya? ¿Qué pasa con el caso chileno? ¿Ya? Aquí todavía Augusto José Ramón se está dando vueltas ahí donde esté. Yo creo que está más abajo que más arriba, pero en alguna parte está. Y todavía nos tiene, creo yo, con una constitución, pero hoy en día se han transcurrido más de 30 años de vida democrática, la responsabilidad no es exclusivamente de él. Yo creo que en Chile falta una voluntad política real y verdadera de cambiar la Constitución, ¿ya?